Estudio de... Hola a todos, yo soy el león, rugió la bestia en medio de la avenida, corrió la casta sin entender, panic show a plena luz del día, por favor no huyan de mí, yo soy el rey de un mundo perdido, soy el rey, te devoraré, toda la casta es de mi apetito. ¡Viva la libertad, carajo! Hola a todos, están en un episodio más de En Contexto y hoy vamos a hablar de un personaje que cambió el panorama político de Argentina. Sí, estoy hablando de Javier Milei, muchos lo consideran un genio, otros un loco y un populista más que muestra la declive del sistema político, del liberalismo en general o de la democracia como la conocíamos. Jorge Luis Borges, Charly García, Cerati, Fito Páez, Maradona, Messi, el Papa Francisco, asados y buenos vinos. Argentina puede presumir ser una potencia cultural y futbolística en Latinoamérica y en gran parte de Occidente. Han producido a grandes mentes creativas que revolucionaron el mundo. Un país de símbolos e ingenio con un espíritu de rebeldía único. Les sobra la ironía y pecan de aires de grandeza. De lo único que no pueden presumir los argentinos es de haber diseñado un sistema político y económico prósperos. Atados en el pasado de su líder carismático Juan Domingo Perón, derrotados en el presente y con un futuro embargado, Argentina lleva sumido en crisis políticas y económicas desde hace décadas. Una historia moderna que no ha sanado los excesos y los abusos de autoridad. Desesperados buscaron un nuevo paradigma de gobierno, una nueva solución. Millones de argentinos optaron por experimentar lo que ni los países más capitalistas se han atrevido: el libertarismo económico y social, de la mano de un personaje controvertido y único, al que tildan de loco. Esta es la historia del primer país que eligió como salvación de una intensa crisis al libertarismo económico, social y político. Los Rolling Stones sonaban. Se acercaba al estrado un personaje distinto, con una infancia compleja, ni siquiera reconoce a sus papás como papás, y con ideas revolucionarias. El anarcocapitalista más polémico del momento en Latinoamérica estaba listo para gritar ante una multitud: ¡Viva la libertad, carajo! Hola, soy Javier Milei, el libertario, y este es un saludo para todos los que nos siguieron hoy en el programa de Viviana y para todos aquellos que me acompañan en dar la lucha contra los colectivistas hijos de recontrarremil puta que nos quieren cagar la vida. Así que les mando un abrazo grande y como corresponde. ¡Viva la libertad, carajo! Con una chamarra de cuero negra, eufórico, Javier Gerardo Milei caminaba entre sus seguidores. Con 53 años, su peinado de rockero en los 70s, estilo Paul McCartney, se distinguía de todos los políticos del momento. Los argentinos compartían la inconformidad que él enunciaba en su discurso. Prometía darle la vuelta al peronismo, al kirchnerismo, al militarismo, etc. Destruir la burocracia, reducir al gobierno, empoderar a los empresarios, dolarizar al país, todo en nombre de uno de los valores más preciados por la humanidad: la libertad. Su movimiento, La Libertad Avanza, empezó las campañas electorales de 2023 con pocas posibilidades de alcanzar la presidencia. Con frases religiosas enfocadas a exaltar la libertad, comenzó su odisea advirtiendo: yo no vine acá a guiar corderos, vine a despertar leones. Futbolista de joven, empresario de adulto, irrumpió en la política en 2021 cuando alcanzó los votos para convertirse en diputado. Su plataforma La Libertad Avanza contaba con 2 escaños en esa cámara. En su legislatura se posicionó como una de las voces críticas y polémicas del país. Un economista radical libertario que planteaba un nuevo paradigma poco explorado por los políticos en el mundo para resolver los años de crisis en los que Argentina ha estado sometido. Ideológicamente, Argentina es un país estancado por el peronismo reencarnado en Kirchner y sus aliados, dividido por un pasado militarista y de excesivo control. Desde fascistas hasta socialistas ejercieron el poder con desdén. Argentina se ha caracterizado por el demasiado control y una gran ansia de rebeldía. Sociológicamente es una nación compleja, con un sentido patriótico exacerbado pero ilusorio, perdidos entre sus raíces europeas y sus aires de grandeza, pero destinados a un diseño político de nación propio de Latinoamérica. Asistencialismo, desarrollo paternalista, altas inflaciones, crisis, gobiernos obesos e ineficaces, discursos populistas,
décadas de control gubernamental, dictaduras militares y proyectos sin rumbo que han carcomido las libertades individuales y fueron incapaces de modernizarse para insertarse en el mercado internacional bajo los estándares del capitalismo global. El primer gran movimiento político que diseñó en la Argentina como lo conocemos hoy fue el peronismo, una corriente fundada por el general Perón, un militar que se convirtió en presidente en 3 periodos. Ejerció el poder de 1946 a 1955, de 1973 al 74, y un breve mandato antes de su muerte en 1974. Su ideología conocida era el justicialismo, así le llamaba, que se basaba en la justicia social, el desarrollo económico y la equidad entre los trabajadores y las clases altas, integrando tanto la justicia laboral como el capitalismo. La redistribución de riqueza era su mayor mérito. El problema es que no pudo impulsar la economía argentina y pasados los años del proteccionismo en toda Latinoamérica y en el mundo y las guerras mundiales, Argentina se quedó estancada. El peronismo fue exiliado con un golpe militar. Llegaron al poder militares, que entre ellos tuvieron más golpes militares. El más famoso de ellos y el más represivo fue Videla. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Años después, vino una crisis muy fuerte cuando Argentina optó por derrocar a los militares y empezar con políticos en lo que se llamaba el neoliberalismo. En 2001, Argentina entró en una crisis económica nunca antes vista, lo que hizo que Néstor Kirchner, se decía el heredero de Perón, tomara el poder en 2003 y su mandato hasta 2007. Su esposa continuaría el legado de asistencialismo, programas sociales, política social y la resurrección del peronismo del 2007 al 2015. El problema es que la inflación creció muchísimo, la moneda se devaluó y el gasto público era insostenible. Argentina vio cómo su economía seguía estancada y no solo eso, el decrecimiento y lo insostenible de un programa asistencialista llevaron a Argentina a una crisis tan profunda que hizo que millones emigraran de su país. Llegaría Macri como el salvador de la derecha, un liberal más que intentaría poner rumbo y acabar con las políticas sociales y ese déficit fiscal y público que tenía el país. Macri no pudo gobernar por problemas y riñas políticas. El desgaste de los partidos tradicionales traería a la mente de los argentinos, con su irrupción sobre todo viral, a Javier Milei. Ante los problemas de gasto público y las grandes crisis, los argentinos optarían por dejar el kirchnerismo, una reencarnación, repito, del peronismo, para elegir a Mauricio Macri, un empresario que en teoría con soluciones, como le dirían algunos capitalistas o neoliberales, le daría estabilidad a la economía. El desgaste de los partidos tradicionales y la ingobernabilidad del país por su crisis política impidieron que Macri pudiera solucionar problemas de fondo, lo que le estaría dando el regreso a los kirchneristas al poder a través de Alberto Fernández. Cristina Kirchner inclusive llegó a ser vicepresidente. Los malos resultados del kirchnerismo, Alberto Fernández y compañía, coincidirían con la irrupción del político distinto que se viralizó por redes sociales, un economista que venía del sector privado criticando todo. Este señor sería Javier Milei. La juventud argentina y su hartazgo fue clave para llevar a Milei al poder. Javier Milei es el primer político argentino fruto de la viralización. A diferencia de sus contrincantes y colegas, él optó por la red social más juvenil del momento, TikTok. La viralización de sus videos, lo innovador de su discurso, el planteamiento disruptivo, el encanto de los argentinos por una nueva propuesta como el libertarismo, lo llevaron a aglutinar una base de fanáticos que repetían sus palabras. La juventud argentina veía su futuro comprometido e hipotecado. Años de crisis, una economía débil, escándalos gubernamentales, discursos populistas, partidos con ideas viejas. Milei representó todo lo contrario. Una ruptura total de estereotipos políticos y del pasado político argentino. Pocos se han atrevido a proponer el libertarismo como el remedio a todos los males con tanta fuerza como lo ha hecho Milei, que además es un verdadero economista y creyente ferviente del anarcocapitalismo y del libertarismo. Economista de profesión, músico por diversión y futbolista amateur, su personalidad encantó a los argentinos por su claridad y sus promesas. El máximo exponente de la meritocracia en Latinoamérica, culpaba a los políticos y engrandecía a los empresarios. Creyente del mantra "si trabajas y el gobierno no te estorba, saldrás adelante",
Dentro de sus promesas estaba derrumbar toda política social por el alto endeudamiento al que está sometido Argentina. El país está en quiebra y es culpa de los gastos irresponsables. Les quitaremos las ayudas para sanar las finanzas, pero les regresaremos la libertad para que con una economía estable puedan acumular su capital. Esas eran las palabras de Milei. Con una visión de la humanidad reducida a la economía, Milei se formó en el sector privado. Economista de HSBC, coordinador en el estudio de Miguel Ángel, economista en jefe de Máxima AFJP, Milei rompió todo estereotipo nacionalista del político latinoamericano. Contrario a los que muchos creen, exalta a las naciones extranjeras, es pro-yanqui y lo dice sin remordimiento. Sin experiencia en lo público, prometió solucionar todo Argentina tratando al gobierno como una empresa privada, aunque enfatizó que sus dos prioridades como gobernante serían sanear la economía de su país y reducir la inseguridad. En su primer año de gobierno ha logrado reducir la inflación y la inseguridad. Su popularidad se mantiene en 56%, aunque, por su reducción a las ayudas sociales, 5 millones de argentinos han caído en la pobreza, uno de los aumentos de pobreza más grandes desde la crisis del 2001 en el país. Otro gran reto que ha enfrentado el mandatario libertario es gobernar sin apoyo. Su agrupación política no obtuvo ninguna gobernatura y cuenta con el 10% del Senado y el 15% de la Cámara de Diputados. Para solucionar su falta de apoyo, negoció con todas las fuerzas políticas del país, logró su fragmentación, aprovechó la crisis del sistema tradicional de partidos y ha gobernado con minorías unidas, pero sobre todo utilizó los vetos y las declaraciones y decretos de urgencia para gobernar saltándose al Parlamento. De sus promesas de campaña cumplió el reducir el gasto público. En un año lo redujo en un 35%, el mayor recorte en la historia reciente de Argentina. En años, este país no tenía un presupuesto que proyectara mayores ingresos que egresos. Con ello, Milei redujo un poco la inflación a costa de que muchos argentinos tuvieran menor poder de adquisición de bienes y con el riesgo de un mayor deterioro de la seguridad social. Milei también terminó con la imprenta de billetes para cubrir el gasto público en pro de ir desmantelando la alta inflación del país. Otra de sus estrategias es sanar el Banco Central de Argentina, para que vuelvan a tener reservas que le permiten ser un país atractivo para la inversión. Organismos internacionales y calificadoras de valores han reducido las categorías de riesgo para inversionistas en las que estaba sumido su país. Pero para sanear el déficit fiscal, se redujo el gasto público, como mencioné, y se perdió inversión interna en el país. Además, devaluó la moneda, lo que llevó a un decrecimiento económico de 3.4% y aumentó la pobreza 11 puntos. En teoría, el siguiente año tendrá mayor margen para inversión con una economía más estable. Él ha llamado a esta situación un proceso de sinceramiento económico del país, un mal necesario, por culpa de los anteriores mandatarios que mentían en temas económicos y fiscales por miedo a que se les derrumbara más la economía, cosa que para Milei ya estaba deshecha. Milei es el claro ejemplo de una contradicción: gasto público, inversión privada, ayudas sociales o libre mercado. Hasta ahora su proyecto parece ser lo más innovador que ha habido en Latinoamérica. ¿Y por qué en Latinoamérica? Porque tradicionalmente Latinoamérica, a diferencia de los países anglosajones, conquistados en su momento por el Imperio Británico, no tiene la meritocracia como centro ideológico de valor. Es el caso de México. Históricamente en toda Latinoamérica los gobiernos que han funcionado es porque dan programas y ayudas sociales, dinero directo a la gente. Milei está tratando de implantar la idea de que es mejor dar competitividad, igualdad de condiciones, y el libre mercado por sí solo, la famosa mano invisible, logrará que la gente que más trabaje salga adelante. Una tesis que le ha sido criticada al capitalismo, que se ha unido con la democracia liberal. ¿Por qué? Por temas como la desigualdad, diciendo que la meritocracia en sí misma es desigual, defendiendo que la desigualdad, a veces algunos, es natural a cualquier sistema económico funcional, la explotación del mercado y distintas cuestiones. El primer año de Javier Milei, por lo pronto, no le ha restado en popularidad, pero está desmantelando algo que han llamado muchos, para justificar esas ayudas directas, el famoso estado de bienestar. En teoría, Milei ha destapado la cloaca, ha destapado la realidad, y de aquí en adelante él promete crecimiento económico y llevar a Argentina a ser una potencia. Es llamativo que el primer mandatario extranjero que visitó a Donald Trump fue Javier Milei. Milei no solo se volvió un símbolo de libertarismo en Argentina,
en todo el mundo está en boca de todos. Y en gran parte, ¿por qué? Porque ha roto un paradigma. Ni los más capitalistas que habían llegado a gobernar se atrevieron a declarar, por ejemplo, el desmantelamiento del gobierno, reducir las secretarías y los ministerios al nivel que Milei lo hace, e incluso en algunos discursos deja entrever que lo mejor para la humanidad sería la desaparición del gobierno, y que el Estado se formara más bien de otros factores que no sean gubernamentales. Un tipo que detesta la burocracia, que le echa la culpa a los gobernantes, detesta la militarización, tildado de ultraconservador. No es tan fácil decir ultraconservador, es más complejo. Lo que sí podemos decir es un libertario, un excesivo liberalismo, de esos creyentes que piensan que el anarcocapitalismo, las leyes del mercado son las que rigen, debería ser el modelo utópico de Estado de cualquier nación. Obviamente, históricamente, autores contrarios a esto, al anarcocapitalismo, han dicho que si todo se deja al mercado, pues empieza a haber agravios a derechos humanos, porque se permitiría incluso, en declaraciones que Milei ha dicho, pues cosas como la trata de personas. Si hay oferta y hay demanda, no debe haber leyes que lo impidan. Milei no es conservador en el sentido de moralidad, al contrario, en eso podríamos decir también es un liberal, o más bien en esos temas es un pragmático, porque Milei todo lo visualiza en términos de economía. Él va a manejar el país como economía. Los argentinos llevan un año con el primer presidente libertario que yo conozca que realmente intenta imponer el libertarismo y el anarcocapitalismo de alguna forma, porque no se puede por completo, en su gobierno. Y no sabemos qué vendrá en adelante. Hasta ahora ha cumplido algunas de sus promesas. Curiosamente, él decía que iba a dolarizar el país, iba a terminar por sepultar la moneda argentina, que no tiene mucha valía a nivel internacional, pero ha fortalecido la moneda argentina, como todo candidato, y con un discurso antisistema, incluso rayando en el populismo, pues hizo promesas que se han ido moderando. Pero en sí, a diferencia de lo que muchos creen, yo sí le creo a estos personajes. ¿Por qué razón no pueden lograr todo lo que prometen? En gran parte por el mismo sistema de contrapesos que la democracia liberal planteó. Y así, pues teniendo un parlamento en contra, les dificulta poder hacer cualquier tipo de... Javier Milei es un símbolo, y su viva la libertad carajo se ha vuelto, en gran parte de los liberales y más de los libertarios, en una frase que se repite en México, en Estados Unidos e inclusive en otras partes de Latinoamérica. Este momento histórico está en crisis. El sistema que conocíamos, países en Latinoamérica han optado por volver al asistencialismo y otros países están dando la vuelta y bandada o el bandazo hacia el liberalismo o incluso libertarismo. Los líderes del mundo se están configurando en estos bandos un poco más radicales y polarizantes. Basta ver El Salvador con Bukele, que es un poco del estilo en algunas cuestiones, Donald Trump en Estados Unidos, pero en cambio en México estamos planteando un estado del bienestar, y es así como los bandazos ideológicos se dan en una de las regiones más complejas del mundo en situación política y en sistemas políticos, como lo es Latinoamérica. Lo que es verdad es que Milei ha logrado ser un símbolo, tener popularidad y dejar atrás algo que ningún mandatario, hasta ahora, no sabemos, siempre pueden resucitar las ideas, ningún mandatario había podido, que es enterrar un poco la imagen del padre de la patria, Juan Domingo Perón, ese polémico líder militar que por muchos años ejerció el poder y en gran parte la política social. Esto es En Contexto y esperamos a ver cómo le va a nuestros amigos argentinos. ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos! Estudio D. Dale voz a tus ideas en Estudio D.